concluir con el tema que hemos denominado el reino de Dios avanza. El reino de Dios avanza. Y ustedes saben que partimos de la Navidad, partimos de el señorío de Jesucristo, ya que en Jesús no solo se nos ha dado un Salvador, sino se nos ha dado un Rey. Ya vimos que ese Rey vino a establecer un gobierno. Obviamente la idea de Rey y la idea de reino pues ya presupone que va a haber una esfera de dominio y de control. ¿Cuál esfera de dominio y control? Esta, nosotros, la humanidad. Cristo vino a reinar, está reinando. Su reino, hemos visto, es un reino espiritual, pero conquistador. Creemos en un avance paulatino. Otra vez, paulatino. Lo que hemos llamado, usando esa palabra latina, un crescendo, mediante el cual el evangelio va a ir conquistando las naciones, así mismo como Cristo lo ordenó. La gran comisión es eso, lo veíamos, ¿verdad? Entonces queríamos concluir con algunas aplicaciones, ¿no? Y por ejemplo, para no volver sobre aquel texto, más que nada navideño, donde pues se nos dice estas cosas, que Cristo va a ser rey, que se le va a dar el trono de David. Ya explicamos que el trono de David es una ampliación, que ya no es un trono local temporal, sino que es un trono universal y eterno, estable eternamente. Y que es un trono que va a ir, es un reino, el reino del evangelio podemos llamarlo también, que va a ir creciendo, va a ir aumentando y que está garantizado por el celo de Jehová. Dios lo va a hacer con un celo, con una, pudiéramos decir, con una preocupación perfecta de que estas cosas se cumplen, estas cosas se van a cumplir. Y habíamos visto, por ejemplo, y aquí fue donde más o menos quedé, este texto, y es un llamado que queremos hacer, porque queremos terminar con estas aplicaciones. Hebreos 12, 28 dice, Hebreos 12, 28. Yo quiero que, y esto es importante, esto lo había dicho también. Cada vez que compartimos el evangelio, el reino avanza, aunque no lo veamos de inmediato. ¿Escuchaste? Cada vez que predicamos el evangelio, el reino avanza. ¿Cuál ha sido el avance del reino del evangelio a lo largo de la historia? Pues nada más que la multiplicación de bocas que han ido predicando y han ido alcanzando a otros a través de la historia. Eso es. Eso ha sido, ¿verdad? El arma de combate nuestra es la palabra, la predicación. ¿Te has puesto a pensar en eso, hermano? Todo esto que tú ves ahora, que ya cuando lo ves tiene cierta grandeza, que se llama cristianismo. Si ya lo miras hoy, es bien grande, ¿verdad? Pero esto llegó hasta aquí, hasta esta época, y se convirtió en algo así tan grande, de boca en boca. ¿Te has puesto a pensar eso? A base de la predicación y la conquista de las almas, del corazón de los hombres pecadores. ¿Te has puesto a pensar en eso? Entonces, el mecanismo no ha cambiado. Dios no cambió. Dijo, no, espérate, que para el 2020 tengo unas armas diferentes. Ahora va a ser así, ahora va a ser así. No, sigue siendo igual. Hay que continuar haciendo discípulos, hablando sin cesar, que es lo que le veníamos diciendo. Amén. Bueno, entonces dice este texto, Isaías 12, 28, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, así que por todo lo que hemos explicado, miren en la característica del reino que nosotros hemos recibido, inconmovible. Tú sabes, hermano, que estás en el equipo ganador. ¿Tú lo sabías? Este reino es inconmovible. Este reino inconmovible es que no se mueve, que no se puede cambiar, ni quitar, ni mover de lugar, ni mover de propósito. Es inconmovible. El propósito, el plan de Dios de conquista, el plan de Dios expresado en la Gran Comisión, expresado en otros textos, es inconmovible. Amén. Entonces, tú eres parte de un reino
que no hay fuerza capaz en la humanidad de destruirlo ni de quitárselo del medio. No lo hay. Amén. Entonces, lo que está diciendo es, lo que está diciendo el texto es, sigue sirviendo a Dios y no temas, porque eso que tú predicas y eso que tú defiendes está garantizado por Dios, que es a la vez inconmovible. Amén. No sé si están, el texto era Hebreos 12:28. ¿Dije Isaías? Sí. Oh, qué locura. Hebreos 12:28. Perdón. Es que tengo Isaías 51:11 arriba, por eso fue. No, pero es Hebreos 12:28. Así que, lo repito por si acaso, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. O sea que se nos ha entregado esto inconmovible. Cuando tú predicas el evangelio, mi hermano, tú te haces representante de algo extremadamente poderoso. Nosotros somos los humildes. Oye esto, nosotros estamos llamados a ser humildes representantes de algo victorioso, inconmovible y maravilloso. Amén. A pesar de este reino indestructible al que pertenecemos, Dios nos manda que humildemente vayamos por el mundo sirviéndole y alcanzando a otros. Ahora el texto dice una cosa, no me quiero detener mucho ahí, ese texto solo lleva un mensaje, pero el texto dice algo importante, que tengamos gratitud puesto que se nos ha entregado un reino inconmovible. Ya tú ves por qué el cristiano predica, o por qué el cristiano sirve, que es lo que dice el texto. La palabra servir incluye obviamente la predicación, pero es más amplia. Por gratitud. Vamos a suponer que un día tú no tienes la motivación de hacer algo que Dios te está llamando, no te sientes bien. El Espíritu Santo te está diciendo, bueno, busca como recurso interno la gratitud por lo que Dios ha hecho. Y hazlo por eso. Tú no, a ti no te ha pasado eso a veces, que tú has hecho algo no porque te caiga bien la persona a la que se lo vas a hacer, o no sino porque quizás tú de alguna manera le debes algo o te sientes agradecido por algo que en un momento hizo por ti y tú por gratitud haces las cosas, ¿no? Bueno, pues cuánto más nuestro Dios y Señor, que dice la Biblia que nos ha salvado, nos ha llamado a las tinieblas a la luz admirable y nos ha traído a su reino inconmovible. Amén. Bueno, entonces, 2 de Corintios 10, del 4 al 5. Estoy repasando un poco. Yo creo que estos textos les di una pincelada el domingo pasado, pero ahí vamos. 2 de Corintios 10, del 4 al 5. Dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas? Te va a decir ahora. Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que el evangelio y la palabra de Dios tiene un increíble poder de convencer, de persuadir las mentes altivas, las mentes con argumentos. La sencillez del evangelio, aunque tú de momento veas a un filósofo y veas a un gran orador y tú digas, wow, qué magisterio tiene, qué palabras más rebuscadas, qué educación tiene, qué filosofía domina. Dice la Escritura, dice Dios, que el evangelio tiene la capacidad de capturar y de persuadir y de cambiar la mente aún de este tipo de personas. Amén. Por eso tú ves que el evangelio está lleno, o el cristianismo en la historia está lleno de personas humildes, del campesino que se convirtió, pero también del gran hombre de letras y el sabio que se convirtió también. Y uno de ellos es el famoso C.S. Lewis, que es un hombre extremadamente inteligente. Y tú dices, wow, estos hombres extremadamente inteligentes, ¿cómo se van a convertir con mi evangelio de que Cristo vino a morir por ti, qué sé yo, y que arrepiéntete? Ay, eso como que si tú humanamente te pones a analizar, tú dices, ay,
pero como que eso no tiene el punch, no tiene la fuerza que tiene, digamos, un filósofo cuando habla. Oh, el problema es que el punch y la fuerza del Evangelio no está en ti, está en el poder del Espíritu Santo. Y el poder y el Espíritu Santo tienen la capacidad de transformar cualquier tipo de mente y de convencerla de Cristo Jesús. Eso es lo que dice el texto. Pero uno no sabe eso hasta que uno no lo pone en función. Porque una cosa es que yo lo diga y otra cosa es que uno lo experimente. Uno no lo experimenta hasta que no lo pone en función. Pero eso es lo que el texto está diciendo. El texto está diciendo, mi evangelio, mi predicación es una arma secreta y poderosa de parte de Dios que tiene una capacidad única de cambiarle la mente a la gente y de llevarlos al conocimiento de Cristo Jesús de manera tal, por eso dice llevarlos cautivos, de manera tal que se sometan a Cristo Jesús, que crean en Él y se rindan a Él. Y Pablo le dice, esas son las armas de nuestra milicia. Por eso, porque de los apóstoles, ¿quién era letrado de los apóstoles? Pablo y Lucas, que era médico. La Biblia no refiere que ninguno de los otros haya sido alguien letrado. O como dicen los campesinos, leído y escribido. ¿Verdad? No dice. De hecho, la Biblia, por el contrario, dicen que eran personas del vulgo y sin letras. ¿Y qué hacen personas del vulgo y sin letras llevados por todo el universo a predicarle a toda clase de personas, incluso a personas letradas? Amén. El gran Nicodemo era un hombre letrado y se convirtió. Pero nosotros no sabemos la composición de los 3,000 que se convirtieron al mensaje de Pedro en Jerusalén. Pero seguro que ahí no todo el mundo era del vulgo y sin letra. Pero Pablo llegó, Pablo era letrado, pero sin embargo él mismo reconocía que era tosco de palabra. O sea que no tenía ese florecimiento retórico hablando que quizás sí tenía Apolo. Dice la Escritura que Apolo sí era. Pablo decía, yo soy tosco de palabra. ¿Qué quiere decir? Que cuando Pablo presentaba el Evangelio no lo presentaba así muy lindo, no. Quizás le costaba, ¿no? Pero lo presentaba ante reyes. Además era extremadamente astuto, Pablo. ¿Y qué decía él? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Él no... Es poder, es literalmente, hermano, por eso dice es poder, es un cañón espiritual disparando cuando tú predicas el Evangelio. Es un misterio de Dios que se activa y te enlaza a ti con el oyente y produce cosas en el oyente y le da una fuerza y una vida a las palabras tuyas y a las palabras del texto que hace que el oyente sea seducido hacia Jesús. ¿O tú no te acuerdas cuando alguien te empezó a predicar el Evangelio? Cómo de alguna manera parece que te metieron un bichito en la mente, ¿no? Y después tú estabas en tu casa y tú estabas pensando en aquellas cosas que te dijeron. Y batallando con ella. Y si es verdad, y qué sé yo, y cómo sabes. Y no será esta la verdad. Y empiezas con... Y sientes como que algo te empieza a traer hacia Jesús. Es el poder de Dios, eso no es una gente. Amén, queridos hermanos. 1 Corintios 12:25, este texto que recuérdate que te dije, anótalo, que este es el texto más usado en el Nuevo Testamento del Antiguo. Este es el texto más usado. 7 veces aparece en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 15:25, que obviamente es una referencia al Salmo 110. Dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús está reinando todavía. ¿Qué está ocurriendo entonces ahora? Este proceso de poner a todos sus enemigos debajo de sus pies.
¿Cuánto va a durar? No lo sabemos. Pero sabemos que está garantizado. Amén. Va a ser un imperio dilatado, no tendrá fin, va a seguir creciendo. ¿Y quiénes son el ejército de Jesús? ¿Quiénes son? Nosotros. ¿Y las armas cuáles son? Lo acabo de decir. Isaías 11:9 dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esa es la visión del futuro hacia el cual avanza la iglesia. Fíjate, la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. La iglesia va a entrar en un futuro, probablemente que nosotros no lo vayamos, no quiere decir que no vamos a tener una parte importante en él y que no vamos a hacer, no tenemos que hacer lo nuestro ahora. Pero esta es una invitación, hermanos, a abrazar el cristianismo con optimismo. Esto no es una visión pesimista de la escatología, ni de la desgracia, ni de que... No, esto es una visión optimista. La iglesia, como esa levadura, va a avanzar y va a seguir creciendo. Y el futuro glorioso de la iglesia es un futuro donde la tierra, ¿verdad? La gloria de Jehová va a llenar la tierra. El conocimiento es lo que dice. El conocimiento. Oye, el conocimiento de Jehová va a llenar la tierra. O sea que la iglesia logrará en la historia vencer la resistencia y en algún momento cruzarse y pasar a la mayoría. Amén. Y a obtener una victoria y un triunfo en cuanto a la gran comisión. Eso no quiere decir que no van a seguir y que no va a haber juicio. No, todo va a haber juicio y van a seguir. Y siempre va a haber gente que no va a entrar por el aro jamás. Amén. Y va a haber infierno y todas esas cosas. Pero la levadura de la iglesia va a leudar la masa de la humanidad. Y la iglesia ha mantenido este patrón a lo largo de la historia. Este patrón de crecimiento, de conquista, se ha mantenido a lo largo de la historia y va a continuar. Y va a continuar. Amén. Bueno, ahora permítanme, ahora sí, hacerle cuatro aplicaciones. Número 1, no temas. El trono no está vacío. Amén. Cristo gobierna. Recordemos, una vez más, que el mundo no está fuera de control. No suscribas más esas ideas, ni te las dejes meter en la mente por otros cristianos. El mundo no está fuera de control. Ni te dejes arrastrar por el pesimismo, ni por los ambientes de desgracia y de que... una vez un gran pastor dijo algo terrible, y era un pastor respetado, pero dijo: no, nosotros perdemos aquí en la tierra. No, eso no, nosotros nos vamos a perder aquí en la tierra. Si le está poniendo a sus enemigos como estrado a sus pies, ¿cómo vamos a perder? No, es que nos van a sacar aquí, vamos a salir huyendo, nos van a sacar huyendo de aquí porque esto está mal y no podemos contra esto. No, el cristianismo va a ser triunfante. Este es el mundo de Dios. Jesús gobierna este mundo. Te voy a decir otra cosa más. El ser humano, yo sé que hay gente que te ha dicho: ay, pero todo el mundo tiene bomba atómica. Cualquier día de esto alguien aprieta el botón y se arma la hecatombe nuclear y desaparece la raza humana. ¿De veras? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que el ser humano tiene el control de destruir el mundo de Dios así, apretando un botón? ¿Tú crees eso? Pero aparte de eso, ¿tú ves eso en la Biblia? ¿Hay en la Biblia alguna especie de...? Porque hay que ser bíblico. Dice la Biblia que la raza humana va a ser exterminada y que va a haber una guerra, un conflicto nuclear que va a acabar con la humanidad, porque si va a acabar con la humanidad, va a acabar con la humanidad. Si se forma un conflicto nuclear, no va a quedar, yo creo que la cucaracha nada más. Es para eso, ¿verdad? Pero tú ves eso en la Escritura. No, pero hay por ahí interpretaciones de guerra y de rumores. Pero eso no tiene nada que ver con acabar con la humanidad. Eso no tiene absolutamente nada que ver con una opción
de arrasamiento total del ser humano y de la raza humana. Amén. Este es el mundo de Dios y el trono no está vacío. Y todo lo que pasa en esta tierra pasa bajo el dominio y el gobierno de Cristo Jesús. Jesús no está ahí arriba diciendo, ay, mira lo que hizo Putin. Ay, mira lo que va a hacer China. Ay, Dios mío, mira, van a tirar la bomba atómica. Eso no va a pasar. Eso no va a ocurrir. Pero ¿sabe lo que sí va a ocurrir? Que el evangelio va a triunfar. Que la iglesia va a triunfar. Que las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella y que el reino de los cielos será establecido. Amén. Entonces el trono no está vacío. Mira lo que dice, Cristo gobierna, no el miedo ni las circunstancias. ¿Recuerdas de Isaías 9 del 6 al 7? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Ninguna bomba atómica va a venir a ponerle fin a eso. Y dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ya yo expliqué que esta frase nos da seguridad porque significa que el avance del reino no depende de nosotros, sino del compromiso apasionado de Dios. Él hará que su reino se establezca, que su justicia reine y que la paz se cumpla, asegurando que la misión de Cristo tenga éxito completo. No calles, que así es como el reino avanza. Para que el reino avance, la iglesia no puede quedarse callada. Anunciamos una buena noticia, compartimos esperanza, proclamamos salvación. Dice Romanos 10 del 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Estas son preguntas retóricas de que eso no puede ocurrir a menos que alguien vaya y predique. No pueden oír si no se predica y alguien tiene que predicar. Amén, queridos hermanos. Entonces, esa es la misión, el reino de los cielos, la iglesia Buenas Nuevas, que es un detalle del reino de los cielos, avanza a expensa de la predicación de sus hijos. Amén, queridos. Y por último, predica. Eres embajador del rey. Predica, eres embajador del rey. Tú no hablas en tu nombre, hablas en nombre del rey. Donde tú llegas, el mensaje del reino llega contigo. ¿Sabías eso? ¡Wow! ¡Qué poderoso está eso! ¿Te imaginas que donde tú llegas, llegó el reino de los cielos contigo? ¿Qué hace un embajador? La Biblia dice que somos embajadores. Lo dice con esa palabra. Debía haber buscado ese texto. No sabía que me iba a llevar ahí. Somos embajadores. Donde nosotros llegamos, llegó el reino con nosotros. Somos los representantes autorizados del reino de los cielos. Tú no has visto gente que se pone por ahí a hablar tonterías de que se cree que saben de la Escritura. Y tú sabes que no son cristianos, ni van a una iglesia, ni adoran a Dios, pero saben de Cristo. ¿Tú sabes qué son esos? Impostores. Gente que no está autorizada. No tienen la autorización del reino para predicar. Como aquel teólogo famoso que salía, profesor de la FIU, que salía en un tiempo en Univisión, lo saca, que había un tema cristiano y iban a dar con él. Y el tipo era cristiano, era musulmán, era judío, era confusionista, era de todo. Pero él sabía de cristianismo. A veces decía cada disparate ahí. Él no está autorizado para representar el reino de los cielos, pero tú sí. Tú sí. En tu trabajo, en tu escuela. Llegaste al supermercado y contigo llegó el reino de los cielos ahí. Amén. Tú eres esa primera línea de combate. Segunda de Corintios 5:20 dice, sí lo tengo. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos te lo repito. Así que somos embajadores en nombre de Cristo,
como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y fíjate qué mensaje más lindo. Nosotros somos la voz de Dios, dice, es como si Dios que está rogando por nosotros. Rogándole Dios a la gente, reconcíliate con tu Dios. Reconcíliate con Dios. ¿Te das cuenta que eso es lo que perseguimos, hermano? Entonces, yo no abordo a una persona para hablarle de Cristo en el, en el modo condenativo, porque el mensaje que ahora tengo es de reconciliación. Ah, no, pastor, pero va a haber infierno y condenación. Sí, pero ahora el mensaje es diferente. Claro, yo le puedo explicar a la gente la consecuencia de seguir en pecado. Por eso Dios le está diciendo, reconcíliate conmigo. Entonces, fíjate, el mensaje, la esencia de nosotros no predicamos para darle a la gente con una cuarta o para estar condenando. Y eso quiere decir que nosotros en la predicación vamos a lidiar con los pecados y las cosas horribles de la gente, así como la teníamos nosotros. Pero vamos a tener que buscar la manera de, lejos de espantarnos y querer mandar a la gente al infierno con 7 llaves, tratar de que el Señor nos dé gracia, nos dé palabra y nos dé amor para reconciliarlos con Dios. En este momento, esa es la misión. Y dice que es Dios rogando a la gente, reconcíliense conmigo, porque esa puerta se cerrará y ya entonces no habrá reconciliación y sí entonces conoceremos al juez justo. Quiero decir la gente que está sin Él. Amén. Entonces te digo eso para que cuando tú vayas a predicarle a una gente, tú no has visto predicadores que tienen como un mensaje condenativo. Y tú les notas como cierta hostilidad hacia el objeto de predicación. No, porque yo soy sobrio, yo soy recio. Bueno, tú puedes ser recio, pero acuérdate que la misión es reconciliar. Amén. Reconciliar a esa persona con Dios. Ese es el objetivo. Amén, querido. Bien. Entonces, iglesia, sal de este lugar. Iglesia Buenas Nuevas, sal de este lugar con valentía. Habla con gracia. Predica con amor. Porque el Rey está en control y su reino sigue avanzando. Que Dios nos bendiga, hermanos.